Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, de verdad, Federico, que el honor es nuestro. Soy yo el que tengo que agradecer en nombre del Instituto Duartiano a Esfera de Poder por el hecho de invitarnos y darnos la oportunidad de expresarnos por este programa y hacia el gran público. Yo, como tú sabes, he seguido tu trayectoria profesional como comunicador, como periodista, y sé la línea que has agotado y, por tanto, para mí, de verdad que es un alto honor, una distinción que nos confiere el participar en tu programa. Muchas gracias, doctor. Igual decimos acá de tener una persona de su trayectoria, de su potencialidad y su capacidad de entrega, tanto en la administración pública como en las mejores causas del país. Doctor, a propósito de causas, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas que conciernen a la soberanía nacional, entre ellas la construcción de una verja o muro en la frontera. Quisiéramos saber cuál es su opinión, qué impacto tiene para la soberanía del país esta decisión. Perfecto. Yo pienso que este anuncio del presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas cayó muy bien entre muchos sectores del país. Yo creo que los dominicanos más comprometidos con la suerte de esta patria entienden que fue un acto de valentía el hecho de que el presidente haya expresado esa disposición de edificar, ¿verdad?, esa verja perimetral, no solo material, no solo física, sino también desde el punto de vista de un control, ¿verdad?, electrónico, ¿verdad?, con sensores, con el uso de rayos infrarrojos. Bueno, toda una providencia adoptada con la finalidad de ejercer control del movimiento y paso de personas de un lugar a otro, ¿verdad?, tanto de nuestro país hacia Haití como de Haití hacia nuestro país. Pero esto también permitirá ejercer un control con relación a lo que es el tráfico de sustancias controladas, armas de fuego, el contrabando. Y al mismo tiempo también es una seguridad, ¿verdad?, para los propios hombres de armas que cuidan la frontera. De modo que el hecho de prever inclusive los puntos críticos y hacer un esfuerzo duplicado para dotar de mayor seguridad esa frontera, pues yo creo que es un paso trascendente. Y a mí me parece que el presidente tiene que darle continuidad y hacer lo posible por alcanzar la mayor parte, ¿verdad?, de la extensión superficial de la frontera, ¿verdad? De modo que nos aseguremos todo y que se fortalezca para ambos países lo que es su ámbito de soberanía, sobre todo en este caso en particular, la soberanía terrestre, ¿verdad?, y el control de esa zona. De cualquier manera, eso a mí me parece que habrá de redundar en beneficio de ambas naciones. El tema de la frontera siempre ha sido un punto de discusión histórica y de controversias encontradas, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. El hecho de que ya se materialice este tema que fue objeto de debate anteriormente, ¿qué significado más adelante tendría para ambos países? Bueno, a mí me parece que, por supuesto, esta disposición de establecer estos controles tiene que ir acompañado también de políticas. La propia Constitución de la República, en el artículo 10, prevé y manda a que haya una política especial para la frontera. Una política que abarca desde lo económico, ¿verdad? Abarca también lo turístico y, por supuesto, lo que tiene que ver con el control territorial, de modo que la adquisición de los bienes inmuebles en una franja
determinada de frontera que la ley va a establecer, y dice la Constitución que privilegie, ¿verdad?, a dominicanos y dominicanas, de tal forma que se preserve esa soberanía. Todos los países que tienen puntos limítrofes adoptan medidas en cada caso a los fines de que no haya adquisición por parte de extranjeros, como manera de salvaguardar, ¿verdad?, esa soberanía y ese territorio. Yo creo que eso, junto también con una política que también manda la Constitución, que es atención a la cuestión de cultura, a la radiodifusión, a la teledifusión, de modo que haya una programación dominicanista que asegure, ¿verdad?, la recepción perfecta de esas estaciones de radio, esas frecuencias de televisión, con programaciones especiales que difundan la cultura, ¿verdad?, la historia, los elementos de la dominicanidad como forma de mantener, ¿verdad?, esa dominicanidad en la región fronteriza. Pero además, esa Constitución de 2010, en ese artículo 10, también manda a que se pongan en práctica políticas de incentivo, ¿verdad?, políticas orientadas a incentivar, a mejorar las condiciones de vida, ¿verdad?, y la dignidad de las personas que están en los puntos fronterizos. Yo pienso que eso hay que darle calor, que hay que atencionar eso. De lo mismo digo que los militares nuestros no cuentan todavía con la infraestructura material adecuada para ellos hacer un servicio fronterizo en un marco de la más elevada dignidad. Realmente a nosotros eso también preocupa, porque se sabe bien que muchas veces se hacen algunas acciones, se despliegan fuerzas militares, pero ellos van a la frontera, pero no cuentan con la infraestructura adecuada para ellos poder hacer una vida como merecen, ¿verdad? Es tiempo de que se fije la mirada a la frontera para que el país se preserve. Eso también es parte vital del esfuerzo que hay que hacer para mantener la soberanía, ¿verdad?, plena. Eso es importante que se tenga en cuenta. A propósito de eso y dando continuidad a este diálogo con respecto al desenvolvimiento de la frontera, el gobierno ha tenido que reforzar las acciones de vigilancia con las Fuerzas Armadas debido a la convulsión que vive actualmente el vecino país. ¿Cómo se puede enfocar esta situación de aquel lado y las medidas que habrá de tomarse y que deben seguir tomándose de este lado? Bueno, sin duda, por eso es que es necesario el esfuerzo señalado por el señor presidente, el licenciado Abinader, en el sentido de que precisamente se adopten estas medidas de control. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna garantía de que la situación haitiana deje de ser una amenaza para lo que es la paz y la tranquilidad de los dominicanos. Eso es un asunto que se produce a cada momento por una razón o por otra. Se afectan muchos intereses dominicanos. Todo el mundo sabe la situación que hay con la cuestión de las propiedades, particularmente en los ganados vacunos, caprino, porcino, cómo se desplazan esos bienes de un lado para otro, o sea, desde la República Dominicana hacia Haití, sin consecuencia para los que cometen esas acciones. Y eso yo lo digo porque las denuncias de ganaderos, ¿verdad?, y de agricultores y gente que está dedicada a la actividad agropecuaria son frecuentes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver este problema? Bueno, fundamentalmente adoptando esta medida y otras como lo que estamos señalando, creando las condiciones apropiadas para que haya el mayor nivel de seguridad en ese ámbito. Yo pienso que inclusive, mire, hay situaciones que están generando muchos problemas. Nosotros tenemos problemas
con las parturientas haitianas. En el año 2020, nosotros tuvimos problemas muy serios, 31.000 partos, 31.000 partos de mujeres haitianas. El 27, casi 28% de los niños que están naciendo en la República Dominicana son haitianos. El presupuesto nacional está afectado un 15%, el presupuesto nacional dedicado a la salud pública. Óigame, esta situación no puede seguir, el país no soporta eso porque este es un país pobre. Este es un país con compromiso con muchos dominicanos que viven en situaciones marginales y en situaciones de pobreza extrema. Nosotros no somos una potencia que podemos dar porque no tenemos que dar, porque no nos sobra. Simplemente lo que estamos haciendo es soportando una situación. Por eso nosotros hemos hecho un planteamiento público y hemos dicho que hay que establecer tarifas para que todo extranjero que utilice los servicios hospitalarios pague. Y en la cuestión de los partos, tiene que pagar un extranjero, como en todas partes del mundo. Hoy, ¿cómo es que el país se va a estar echando al hombro una carga tan pesada, independientemente de otras cosas? Porque estamos hablando nada más de partos, pero usted va a cualquier centro hospitalario del país y va a encontrar camas ocupadas por haitianos, muchos de ellos, la mayoría ilegales que están residiendo en esta parte. Entonces, necesariamente las autoridades del país, de la República Dominicana, tienen que asumir su rol y tienen que aplicar las leyes migratorias. Las leyes no pueden ser para tenerse ahí. Nosotros aspiramos a un Estado de Derecho donde haya la aplicación estricta de la ley a todo el mundo, a dominicanos y extranjeros. Y en el caso de los extranjeros ilegales, la ley prevé que hay que hacer. No se puede seguir en esta situación. O sea, el país no soporta realmente este peso. Y en todas partes del mundo hay exigencias. Aquí mismo nosotros, a los nacionales de otro país que no sea Haití, para hacer una residencia aquí, usted como abogado sabe, todo un proceso que hay que agotar, donde tiene que inclusive esa persona presentar un garante para asegurarse que el Estado no va a constituirse de ninguna manera en el soporte de la carga que genere esa persona en caso de que se vea en una situación de infortunio. Pero si la ley es igual para todos y el principio de igualdad se expresa en ese orden, ¿cómo es que estamos entonces auspiciando situaciones de desigualdad? Situaciones que entonces gravitan sobre los hombros del dominicano, porque somos nosotros los que con nuestros impuestos mantenemos la carga del Estado. Nosotros no podemos seguir en eso. O sea, ya hay que ser enérgico. Como dijo Duarte, el gobierno tiene que mostrarse justo y enérgico, o no tendremos ni patria, ni libertad, ni independencia nacional. Eso es así. Ese es un mandato duartiano que gravita permanentemente sobre nosotros y tienen que recogerlo las autoridades y aplicar las leyes sin contemplación, porque si no, entonces, ¿para qué tenemos tantas personas empleadas en las esferas migratorias? Para no hacer nada, no. Esas personas han de estar para aplicar las leyes, porque, como se sabe, las leyes migratorias, ¿verdad?, son una expresión de la soberanía de cada nación, de cada país, de cada estado. Nosotros, como le he dicho, hemos estado en esta situación que no es para nada normal. Nosotros tenemos que, como país, revisar eso y asumir lo que nos corresponde, seguir siendo solidarios, ¿verdad? Es lo mismo. Nosotros no tenemos que estar procurándole cédula a los haitianos que están aquí. Eso le corresponde a Haití. Haití tiene más de un consulado aquí en nuestro territorio y los consulados tienen funciones, ¿verdad?, electorales y de identidad de esos países que representan. Entonces, que resuelvan ellos su problema. Nosotros realmente hemos cumplido con creces, ¿verdad?, con la colaboración con Haití.
Haití fue un país que se independizó 40 años antes que nosotros y hubo una potencia, y cuando fue una potencia lo que hizo fue que nos maltrató. No es que vamos a retaliar, no estamos por retaliaciones, no, pero la verdad tiene que ser dicha. Y entonces la suerte fue que Duarte y los trinitarios lograron la independencia. Porque si no lo hubiesen logrado, usted se pregunta y se puede imaginar dónde estaríamos nosotros dependiendo de Haití. Eso hay que pensarlo. Suerte que nos independizamos. Comenzamos nuestro propio camino. Autodeterminamos. Y hemos podido como pueblo impulsarnos y preservar la soberanía aún con situaciones que se nos han presentado a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Hemos mantenido la autodeterminación, ¿verdad? Hemos mantenido nuestra independencia y nos impulsamos hacia lo que Duarte quiso siempre. La felicidad, porque soñó con una patria y quiso una patria feliz, pero una patria feliz a partir del cumplimiento de la ley, de una autoridad legítima, porque él identificaba el problema de la autoridad ilegítima y decía que no se podía obedecer una autoridad ilegítima. ¿Te das cuenta? Y Duarte previó hasta la irretroactividad de la ley para la seguridad jurídica. Ese proyecto de constitución de Duarte era totalmente diferente a los proyectos constitucionales de Haití, aunque tenían muchas cosas avanzadas, pero el liberalismo duartiano estaba expresado ahí, que desafortunadamente no fue asumido, y el proyecto de constitución con preceptos muy buenos, el que correspondiente al 6 de noviembre de 1844, pero con un artículo fatídico, ese 210, que sin duda sembró el germen, ¿verdad?, del autoritarismo y del abuso, porque permitió que se gobernara y se hiciera de todo sin consecuencia para los responsables de gobernar, ni civil ni penal. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor, continuando con nuestro diálogo acerca de la trascendencia de las medidas anunciadas en la frontera, también el presidente anunció la ayuda para construir hospitales del lado haitiano para prestar atenciones a las parturientas, pero actualmente también se discute a propósito del proceso de inmunización del COVID-19 en el país, la posibilidad de que puedan ser inmunizados los haitianos. ¿Cómo usted plantea o enfoca estas dos vertientes? Bueno, mire, realmente la edificación de centros hospitalarios en Haití, con la ayuda nuestra, bueno, es un buen proyecto. Ahora, la República Dominicana tiene que exigirle a la comunidad internacional que se suma a ese esfuerzo, porque nosotros no podemos asumir eso solo, porque aquí nos faltan hospitales. Aquí hay muchas comunidades que no tienen servicios de salud inmediatos, cercanos. Y a mí me preocupa también que siempre están buscando la zona fronteriza. Haití tiene espacios como para hacer sus hospitales, que no necesariamente tienen que ser en la frontera. No necesariamente. Por supuesto, eso es de su soberanía, ellos sabrán dónde lo hacen, pero veo que la tendencia es la frontera. ¿Te das cuenta? Inclusive, cuando se produjo el terremoto de Haití, organismos internacionales
querían construir hospitales, pero lo querían construir en la parte fronteriza dominicana, no así en la frontera haitiana. Porque todo el mundo sabe que hay organismos internacionales que apuestan a otra cosa y que lo que quieren es que los haitianos encuentren una solución a su problema, ¿verdad? Con el concurso del territorio dominicano. Yo estoy de acuerdo, si nosotros podemos adquirir tan suficientes dosis de vacuna para administrarla a todas las personas, yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando sea a los que están aquí residiendo legalmente. Porque los ilegales tienen que ser mandados a su país. Todavía nosotros no sabemos las estadísticas de Haití, porque Haití no ha presentado estadísticas. Para los haitianos no ha habido COVID-19, un fenómeno en el mundo. Ellos no han informado, porque ellos no tienen control de nada. No controlan nada. Y entonces nosotros siempre estábamos amenazados, porque por más esfuerzo que hace el país por controlar la malaria, ¿verdad? El sarampión, ahora la cuestión del COVID, nosotros no podemos. Nosotros no podemos con esa población itinerante, muchos que entran y salen en frontera en los negocios, pero otros que vienen y se quedan por todas partes. Porque es que el territorio nacional está colmado, lleno de ilegales, sin que la autoridad reaccione. Una cuestión que no se explica, porque aún las islas del Caribe tienen control, y si una mujer dominicana ingresa a un territorio de eso y va embarazada, le dan un plazo. Ya a los 6 meses tiene que venir aquí, aunque tenga residencia, a hacer su parto en su país. Es que las políticas migratorias, como he dicho, las asumen los estados como parte de la manifestación inequívoca soberana de la administración pública. Nosotros no podemos depender de lo que diga un organismo internacional o de lo que diga el embajador haitiano o de lo que digan las autoridades haitianas. Nosotros tenemos que aprender definitivamente a ejercer plenamente la autodeterminación y a poner en práctica esas políticas de control migratorio. Eso le conviene al futuro de los dominicanos. Nosotros tenemos que definitivamente entender que aunque compartimos la isla, la garantía de la paz social, de la armonía y del entendimiento entre las naciones es a partir de que cada quien asuma su responsabilidad. Independientemente de la manifestación solidaria, porque nosotros, los dominicanos, estamos entre los primeros países del mundo en términos de solidaridad, probado, incluyendo la solidaridad con Haití, porque el propio Dios y las circunstancias nos han permitido poner en evidencia esa solidaridad proverbial del dominicano. El dominicano es grande en el mundo por su solidaridad y por eso conquista. Cuando uno advierte que los dominicanos podemos imponer 2 ritmos musicales en el mundo, es porque nosotros somos ardorosos, solidarios y nos identificamos plenamente con los demás. Y por eso logramos ese liderazgo entre los grupos, ¿verdad?, de diferentes países. Así que yo creo que en definitiva, reitero que nosotros tenemos que asumir
el cuidado del territorio como forma de garantizar ahora y en el futuro la tranquilidad y la armonía entre ambas naciones. ¿Quiere decir esto, doctor, que las medidas migratorias deben ser más eficaces, fortalecerse más para evitar que este flujo siga en crecimiento? Pero claro. Fíjate, yo te he dicho, si tú ves que en el 2020 hubo 31,000 partos, ¿usted sabe lo que cuesta un parto? Y sobre todo que ya hoy día los partos son mayoritariamente cesáreas. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Y lo que significa eso en términos de los servicios médicos, ¿verdad? De trabajo hora de ese médico, los medicamentos, los espacios hospitalarios, las atenciones, porque esas atenciones continúan después, porque el niño es llevado a ser chequeado. Y eso sigue, y esa gente pocas veces retorna, pero además, eso puede plantear un problema hacia el futuro, porque como quiera que sea, por más libros de extranjería que haya, están naciendo en el territorio dominicano. ¿Usted me entiende? Eso tiene implicaciones a futuro. A ritmo que vamos, con las imposiciones y las vigilancias estrictas, porque de verdad que es un corredor lo que hay. Nada más hay que ponerse ahí en las proximidades de la Máximo Gómez, con la Pedro Enrique Ureña, con la México, para que usted vea lo que hay, el trasiego hacia la maternidad, la Altagracia y a las demás maternidades del país, independientemente de lo que ocurre en frontera, independientemente de lo que ocurre en los hospitales que están en frontera o en zonas cercanas a frontera. Es una cuestión dramática. Yo pienso que por eso es que es importante que las autoridades migratorias piensen un poco en su país. Piensen un poco en su país. Porque no es un problema de ser insensible al problema ajeno. No. Nosotros somos, como he dicho, un país solidario que acogemos a los extranjeros y muchas veces en igualdad de condiciones de los pocos países del mundo que privilegia al extranjero es este. Parece mentira, pero es así. Entonces, en honor a la verdad, hay una cuestión de subsistencia, hay una pobreza dominicana, hay una carencia de las masas dominicanas que necesitan atención, que necesitan recursos, que hay una situación de crisis mundial a partir de los efectos de esta pandemia, que cada país tiene que acogerse a su realidad. Pero nosotros con esta carga tan significativa, la verdad que vamos en desventaja y eso es un problema. El dominicano que emigra, porque mucha gente dice, no, que sí, los dominicanos emigramos y vamos a Puerto Rico y vamos a Nueva York y vamos a otros países, pero no se constituye en una carga. El dominicano va a trabajar allí y a dar lo mejor de sus esfuerzos y es agradecido porque termina en eso, agradeciendo al país que se abre. Por eso nosotros hemos sido consecuentes con los venezolanos. ¿Por qué? Porque ellos fueron consecuentes con los dominicanos en distintos momentos de la historia, no solo cuando el padre de la patria y la familia de Duarte y algunos trinitarios que estuvieron por allí. No, también después otros dominicanos, el mismo caso de la solidaridad de Rómulo Betancourt con la República Dominicana, que por poco le cuesta la vida. El destino económico y social que constituyó Venezuela durante muchos años, que después de Nueva York y Estados Unidos iba Venezuela. Y nosotros agradecemos eso, pero nunca fuimos una carga ni pusimos en peligro la integridad de ese territorio ni su soberanía.
y nunca denunciamos, nunca, en ningún foro, a ningún país. Y los dominicanos, como usted sabe, fueron objeto de denuncia cuando llegaban a las costas de Puerto Rico. Bueno, pero ese es el derecho de ellos. Nunca hubo una posición contraria a esos puertorriqueños. No, porque nosotros entendemos siempre sus derechos, independientemente de las necesidades que se tenían y se tienen, pero siempre respetuoso y considerándole que tienen sus derechos y que nosotros no podemos hacer foro internacional ni desmeritar esos países. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces Haití vive denunciándonos, presentándonos como xenófobos, como racistas, como persecutores, lo que no es cierto, porque nuestro país es un país que es una mezcla de razas y aquí no hay problema. Aquí tenemos líderes en la música, en los deportes, en todas las manifestaciones artísticas, en lo profesional, de todos los colores, sin problema, porque aquí no tenemos el problema que sí tiene Haití. Doctor, agradecemos esta brillante comparecencia aquí en Esferas del Poder para edificar a la población y con su ardorosa defensa de la soberanía exponer la realidad nacional e internacional de la República Dominicana con respecto a Haití. Este será siempre un canal abierto. Bueno, agradecer de nuevo a Federico Méndez, a la coordinación del espacio, por habernos permitido llegar hasta los amigos televidentes con este programa, ¿verdad?, que cuenta con tanta aceptación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Proseguimos con nuestro contenido.